Cuando escuchamos mensajes acerca de los judaizantes, quizás pensemos que nosotros no somos así, que no somos como ellos. Pero, lamentablemente, somos exactamente igual a ellos, porque hacemos todo según nuestra propia naturaleza caída y nos jactamos de nuestras propias obras, pero el día vendrá cuando ya no nos jactaremos, sino que confesaremos y condenaremos todo lo que proviene de nosotros, y nos volveremos a Cristo para gloriarnos en Cristo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Guardaos de los perros. Esto no se refiere a algún rótulo que advierta que el perro muerde, sino que es la advertencia que el apóstol Pablo dio en Filipenses 3. Allí, Pablo advirtió a los filipenses de que tuvieran cuidado de los judaizantes, quienes promovían la ley y distraían a los creyentes de experimentar a Cristo. Y este es el tema del Estudio Vida de Filipenses de hoy. El título del mensaje es Los tres aspectos positivos de los creyentes espirituales en contraste con los tres aspectos negativos de los judíos religiosos. Y le damos una vez más la bienvenida a Guido Olivares, que está aquí con nosotros una vez más para darnos sus comentarios a este Estudio Vida. Muchas gracias. Siempre me gozo de estar aquí. Guido, el mensaje de hoy, basado en los primeros 6 versículos de Filipenses 3, está lleno de luz. Sin embargo, antes de seguir adelante, quisiéramos decir algo del trasfondo de la epístola. La epístola a los filipenses fue escrita después que Pablo recibió una ofrenda de parte de ellos. Esta dádiva material fue enviada por medio de Epafrodito con el deseo de atender las necesidades del apóstol durante su encarcelamiento. Después de dicha ofrenda, Pablo les escribió la epístola a los filipenses. Veremos en los versículos de hoy que el apóstol Pablo estaba muy preocupado por ellos. Así que, Guido, ¿pudiera usted darnos una introducción más completa en cuanto a la preocupación que tenía el apóstol Pablo por los filipenses? Sabemos que Pablo estaba encarcelado y que sufría mucho, pero él no estaba preocupado por sus propios padecimientos porque vivía a Cristo, lo disfrutaba y aún predicaba el Evangelio mientras estaba en la cárcel. Y allí Pablo recibió, por medio de Epafrodito, una ofrenda de parte de la iglesia en Filipos. Como vimos anteriormente, los primeros 2 capítulos de Filipenses muestran la comunión mutua y el cuidado mutuo que había entre la iglesia en Filipos y el apóstol. En la última parte del capítulo 2, Pablo mencionó que enviaría a Timoteo y a Epafrodito a Filipos. Casi siempre al final de sus epístolas, Pablo hablaba de enviar colaboradores a visitar a los santos. Por lo tanto, en el Estudio Vida, el hermano Lee deduce que el apóstol Pablo tenía la intención de concluir su epístola al final del capítulo 2. Pero obviamente vemos que sintió que debía seguir escribiendo, pues tenía una carga en el corazón que le pesaba. Los judaizantes le causaban una profunda molestia. Por eso, Pablo se preocupaba mucho por los amados creyentes que estaban en la iglesia en Filipos. Así que les dio la advertencia al principio del capítulo 3, poniendo al descubierto quiénes eran en realidad los judaizantes. Como veremos, Pablo tiene todas las credenciales que lo hacen apto para poner en evidencia a estos judaizantes, porque Pablo llevó esa vida antes de ser cristiano. Pablo se preocupaba más por los creyentes en Filipos que por sus propios padecimientos en la cárcel. Así que les dio una advertencia. Pero primero,
el apóstol presenta una salvaguardia, la cual es regocijarse en el Señor. Aunque hay un trasfondo negativo, nuestra protección o salvaguardia está siempre en regocijarnos en el Señor. Filipenses 3, del 1 al 2 dicen: Por último, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Con estos versículos comenzamos el estudio vida con Witness Lee. When the Apostle Paul Mientras que el apóstol Pablo was writing this epistle, escribía esta epístola, deep within him there was a big bothering. estaba molesto por algo que estaba muy profundo en su ser, What bothering? y eran las actividades que los judaizantes hacían contra los cristianos de todas las iglesias. Había ciertas actividades en las cuales ellos se empeñaban para acabar la vida de iglesia, para sacar a todos los santos de la fe cristiana. Ese empeño, no crean que era insignificante. Así que, según la historia, vemos que fueron bastante fuertes con esas actividades, y especialmente mientras que Pablo estaba ausente del ministerio, los judaizantes se fortalecieron más y más con el propósito de dañar la fe cristiana. Así que Pablo estaba muy molesto en lo profundo de su corazón, y mientras escribía esta epístola, llevaba este peso en su corazón, esta carga de los judaizantes que realmente molestaban a todos los santos y a todas las iglesias. Por eso les dijo en 3:1, por último, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Les decía, está bien que se regocijen. Regocijarnos es como una salvaguardia. Ahora, este regocijo era una seguridad. ¿De qué? De los problemas que estaban causando los judaizantes. Así que basándonos en esto, vemos la conexión que hay entre los primeros dos versículos. Regocijarnos en el Señor es nuestra seguridad. Es una salvaguardia para nosotros. Guido, Pablo dice, gozaos en el Señor. Para vosotros es seguro. ¿Cuán importante es la salvaguardia que presenta el apóstol a los filipenses para que se protejan de los judaizantes religiosos? El apóstol le da una receta maravillosa a la iglesia en Filipos, diciéndoles, gozaos en el Señor. Regocijarse en el Señor es una salvaguardia, una seguridad. Los judaizantes traen un mensaje que no se conforma a la revelación de la Biblia en el Nuevo Testamento. Ellos presentan el Antiguo Testamento y tratan erróneamente de aplicarlo a la era neotestamentaria. La era presente de la gracia es distinta a la era de la ley. Según Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley. Cristo vino para cumplir la ley a fin de terminarla y reemplazarla. Pero los judaizantes trataban de hacer que los cristianos guardaran la ley. Esto era muy problemático para Pablo y le causaba una profunda molestia. Ahora, ¿qué le dijo Pablo a los filipenses respecto a este problema? En 2:1 les dijo, gozaos en el Señor. Para vosotros es seguro. Y en 4:4 les dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. El apóstol animó a los filipenses a regocijarse no en las circunstancias, sino en el Señor, lo cual nos hace estar firmes en la fe. La manera de estar firmes en el Señor es gozarnos en Él. Al regocijarnos en Cristo,
No le haremos caso a los judaizantes que buscan desviarnos de la fe. El gozo del Señor es nuestra salvaguardia. Estaremos seguros, protegidos, si continuamos regocijándonos en el Señor. Amén. Si nos regocijamos en el Señor, estaremos firmes en Él, y los judaizantes no nos desviarán de la fe. Y esto también producirá una situación en la cual no causaremos problemas a los otros creyentes, aquellos que avanzan en simplicidad amando al Señor Jesús. Antes de continuar con la siguiente sección, quisiera leer una vez más en Filipenses, el capítulo 3, versículo 2, que da la siguiente advertencia. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Continuemos con nuestro estudio vida. Then he goes on to say, beware of the dogs. Luego continúa, guardaos de los perros. Paul was not the first one to be so bold, so wild. Pablo no fue el primero que se atrevió a darles un nombre tan salvaje. You know, who was the first one? ¿Saben quién fue el primero que lo hizo? John the Baptist. Juan el Bautista. When the Pharisees Cuando came, los fariseos se le acercaron, Juan los llamó en Mateo 3:7. Ustedes son una cría de víboras. Luego, el Señor Jesús dijo lo mismo en Mateo 12:34. Y ahora Pablo fue igualmente franco. Pero no quiere decir que Juan el Bautista, el Señor Jesús y Pablo eran salvajes. No, ellos no estaban regañando a la gente. No, sino que estaban confirmando los hechos. Los fariseos eran verdaderamente una cría de víboras, y estos judaizantes eran realmente perros. Pablo no era salvaje, sino que fue un buen dador de nombres. Les designó el título apropiado. Los perros son perros y nada más que perros. Luego sigue y les dice, guardaos de los malos obreros. Lo que los judaizantes estaban haciendo eran malas obras. Luego les advierte de los mutiladores del cuerpo, refiriéndose en el versículo 3 a los de la circuncisión. Pablo usó la expresión la circuncisión con desprecio, a fin de avergonzar a aquellos que llevaban la marca de la circuncisión. A los ojos de Pablo, esa circuncisión no era para la gloria de ellos, ni tampoco a los ojos de Dios, sino que era un desprecio. De manera que en este versículo, en el versículo 2, se mencionan 3 puntos sin usarse ninguna conjunción. Así que los 3 se refieren a lo mismo, o sea que estas 3 expresiones se refieren a la misma clase de personas. ¿A quiénes? No hay duda que se refieren a los judaizantes. Los judaizantes son los perros, los malos obreros y la circuncisión de vergüenza. Guido, me parece que muy pocos se han dado cuenta de que los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo se refieren a los judaizantes religiosos. No hay duda que esta palabra de Pablo es muy directa y dura. Ahora, ¿por qué dijo Pablo que los judaizantes eran perros? Pablo habló con mucha franqueza. En cuanto a naturaleza, los judaizantes son perros inmundos. En cuanto a su conducta, son obreros malignos. Y en cuanto a religión, son mutiladores del cuerpo, gente de la cual uno debe avergonzarse. Obviamente, la advertencia de Pablo en cuanto a los judaizantes reflejaba una carga genuina que pesaba en el corazón del apóstol y manifestaba la seriedad del problema. Claro, el apóstol Pablo no fue el primero en hablar con tanta franqueza, pues tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús llamaron a los fariseos cría de víboras. Eso lo vemos en Mateos 3:7 y 12:34. El apóstol advirtió a los filipenses que se guardaran de los judaizantes porque, a pesar de que se jactaban de su religión judía, eran personas inmundas, malignas y despreciables, ya que procuraban esclavizar a los creyentes con la ley del Antiguo Testamento. Pablo tiene el derecho de llamarlos perros porque anteriormente él también había sido un perro judaizante.
De hecho, al leer Filipenses 3 del 4 al 6, vemos que Pablo había sido el mejor perro de entre los judaizantes. En esos versículos, Pablo enumera sus credenciales como judaizante, dando a conocer a los filipenses de que él sabía de lo que estaba hablando. El apóstol fue fiel, honesto y franco al exponer la vergüenza de estos judaizantes celosos por la ley judía, pues las enseñanzas de estos religiosos le robaban a los creyentes neotestamentarios el disfrute de Cristo y los desviaban de la fe. Filipenses habla acerca de experimentar a Cristo, vivirlo y magnificarlo. Así que debemos pelear en contra de todo lo que destruye el disfrute que tenemos de Cristo. Entonces, esto quiere decir que Pablo reflejaba los mismos sentimientos de Dios, pues expresaba cómo Dios aborrecía a los que contaminaban a la iglesia, pervertían el evangelio y distraían a los creyentes de experimentar a Cristo en realidad. Esto, queridos radioescuchas, nos lleva a la última sección de nuestro estudio vida de hoy. El versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En la última sección, oramos que el Señor ilumine a cada uno de nosotros de forma especial, que todos nos abramos a esta luz. Adelante con Winnesley. If we do things still according to our old nature, Si nosotros actuamos aún por nuestra naturaleza vieja and we still boast in what we do by ourselves, y seguimos jactándonos por lo que hacemos por nosotros mismos, and also we have still the trust, the confidence in our natural old qualifications, y aún también seguimos confiando en nuestras habilidades viejas y naturales, in a good sense, en cierto we are sentido, today's hoy en día somos los judaizantes gentiles. El principio entre los judaizantes de entonces y los actuales es el mismo. Primero, hacemos todo por nuestra propia naturaleza. Segundo, nos gloriamos de nuestras obras, de lo que hacemos por nosotros mismos. Y tercero, seguimos confiando en nuestras habilidades naturales y viejas. Si somos tales personas, seremos los judaizantes actuales y llegaremos a causar problemas a la iglesia. Y por ende, cesaremos de experimentar a Cristo. A fin de poder experimentar a Cristo, tenemos que servir por el Espíritu de Dios y no por nuestra naturaleza caída. Y debemos gloriarnos en Cristo y no de las obras que hacemos por nosotros mismos. Y además, para nada debemos confiar en nuestras viejas habilidades o nuestras capacidades naturales. Solamente confiamos en el Señor. Por tanto, ¿qué es todo esto? Es el secreto básico para experimentar a Cristo. Cuando escuchamos mensajes acerca de los judaizantes, quizás pensemos que nosotros no somos así, que no somos como ellos. Pero, lamentablemente, somos exactamente igual a ellos, porque hacemos todo según nuestra propia naturaleza caída y nos jactamos de nuestras propias obras, pero el día vendrá cuando ya no nos jactaremos, sino que confesaremos y condenaremos todo lo que proviene de nosotros, y nos volveremos a Cristo para gloriarnos en Cristo. No vale la pena gloriarse en nada de lo que ganemos por nosotros mismos. Pueda que hoy sigamos jactándonos en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque seguimos en tinieblas. Hasta lo mejor a nuestros ojos es maligno a los ojos de Dios. Necesitamos que la luz nos ilumine para que podamos ver esto. Si lo hacemos, entonces diremos, ya no tengo confianza en mi propia capacidad natural, ni en mi propia inteligencia. Ya no tengo confianza en mí mismo.
Mi confianza hoy está en el Señor y yo me entrego a Él absoluta y cabalmente. Tarde o temprano necesitamos ser iluminados así, pero espero que no sea muy tarde para que regresemos a experimentar a Cristo. De manera que no lean estos versículos simplemente como un deber, sino que deben leerlos y permanecer allí, ejercitando su espíritu para que puedan ver algo. Guido, estas palabras son una conclusión muy sobria a nuestro estudio vida. El hermano Lee dijo que tarde o temprano todos necesitamos recibir esta luz, pero esperaba que no fuera muy tarde a fin de que regresáramos pronto a experimentar a Cristo. Esta última sección nos muestra que el estudio vida no es solamente un estudio bíblico, sino que en verdad nos ayuda a que experimentemos a Cristo como vida de forma personal, profunda y genuina. Todos queremos conocer y entender la Biblia, pero para recibir la luz de la palabra de Dios y experimentar a Cristo a este nivel, requiere que paguemos un precio, ¿verdad? Sí, se requiere pagar un precio para entrar en estas experiencias de Cristo. Es necesario pasar tiempo con el Señor y abrir nuestro ser a Él para que su luz nos ilumine con respecto a nuestra naturaleza, nuestras obras y la confianza que tenemos en la carne. Bajo la luz resplandeciente de Cristo, no podemos justificarnos ni vindicarnos diciendo, no soy un judaizante, ni tampoco hago nada por mi vida natural. Es crucial que el Señor nos ilumine si en verdad no obramos por nuestra vida natural, ni conforme a nuestra capacidad, actitudes o educación. ¿Hacemos todo por el Señor y en el Señor para edificar el cuerpo de Cristo? Él es el Espíritu vivificante que mora en nosotros. Es importante abrir nuestro ser a Él para que nos revele dónde estamos. Si hemos de experimentar a Cristo, debemos servir por el Espíritu de Dios y no según nuestra naturaleza caída. Debemos gloriarnos en Cristo y no en nuestras propias obras. Y debemos basar nuestra confianza en el Señor y no en nuestros logros personales. Esta es la clave para experimentar a Cristo. Este mensaje vuelve mi corazón al Señor, para que no me conduzca en mi vida cristiana como un perro religioso, un judaizante, sino que aprenda a servir por el Espíritu de Dios. Me gloríe en Cristo solamente y no tenga confianza en mi carne. Si paso estas tres pruebas, a la luz de la palabra y su hablar en mi espíritu, entonces podré servir al Señor de forma genuina, sin hacer obras malignas, sin distraer a los creyentes, ni impedirles que experimenten a Cristo regocijándose en Él. Algunos quizás estemos esclavizados a nuestros pecados y al iluminarnos, el Señor nos rescatará y librará, pues el perdón está incluido en esta nuestra redención. Otros quizás pensemos que todo está bien y estamos contentos con nuestros logros, pero la luz nos rescatará para que no confiemos en nuestra carne, sino que sirvamos por el Espíritu de Dios y nos gloriemos en Cristo. Todos aquellos que deseamos servir al Señor en la manera neotestamentaria, conforme a la revelación de su economía, debemos tomar en serio esta palabra y pasar tiempo con el Señor para permitir que Él nos ilumine. Bajo su luz aborreceremos todo lo que procede de nuestra naturaleza caída y en lugar de gloriarnos de nuestras obras y en nuestros logros, juzgaremos nuestra carne y la repudiaremos. Entonces serviremos por el Espíritu de Dios, no tendremos confianza en la carne y nos gloriaremos en Cristo. La luz de Dios siempre nos trae a Cristo para que lo experimentemos, lo vivamos y lo magnifiquemos. Guido, muchísimas gracias por haber participado en este programa de hoy que ha sido muy significativo. Gracias por invitarme. Él
LSM presenta un libro en 2 tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. En este juego de 2 tomos, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.